aquello, Señor, que todo mundo anda buscando y que solo en ti se puede encontrar. Es por eso, Dios, que a ti no negamos nuestro dar, a ti no retenemos nuestra generosidad, porque sabemos y entendemos que más bienaventurado es dar que recibir. En ti creemos que no perdemos cuando damos, sino que entendemos que cuando damos, damos a la mejor obra que jamás se haya levantado. El reino se prevalece gracias a que tú estás delante de él, pero nosotros somos colaboradores de ese reino, Señor. Gracias por la oportunidad de dar. Gracias por el que tiene. Gracias por el que no tiene, porque sé que un día tendrá y su generosidad también se manifestará. Oramos por los que no tienen trabajo. Oramos por los que no tienen una fuente de ingreso fija. Oramos para que en ellos también la provisión divina se manifieste sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias. Que en ninguno falte alimento en su mesa. Que la paz de Dios sea sobre sus hogares. Que la abundancia del Espíritu reabunde en cada uno de nosotros. Y sobre todo, Señor, que nunca nuestra mano se frene para dar a tu obra, Señor. Gracias por esta oportunidad. Damos con gozo, damos con alegría, porque tú nos diste primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Y hermanos del diaconado, ayúdenos ahí, por favor. Gracias. Usted délo con fe. Diga al Señor, gracias por la oportunidad de dar. Muy bien. Hoy continuamos con la quinta parte de la serie. Son 7, ya nos quedan 2. Estamos en la recta final. Ya nos queda algunos temitas ahí que vamos a tratar de posicionar. Y hoy, el título de hoy, la serie se llama Comprendiendo el Reino, número 5. Yo no sé cuántos se acuerdan. Voy a darle un premio al que se sepa de memoria las 4 primeras. Y el premio es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio digital. Vale como $200. Pero vamos a regalarle. Sin ver. Sin ver. La número 1. Comprendiendo el reino. Enseñanza número 1. Bueno. El reino se ha acercado. Número 2. La sombra y la sustancia del reino. Número 3. La invisibilidad del reino. Número 4. La búsqueda y el encontrar del reino. ¿Se acuerda? Ellos desde el tiempo de Israel buscaban. Bueno, lástima. La próxima semana pues estaré preguntando a ver quién se sabe las 5. Y puede ser que dé un premio ahí, aunque sea un chocolate. Tiene que estar así porque se tiene que entender estas cosas. Hemos visto temas como el reino se ha acercado, la sombra y la sustancia del reino, la invisibilidad del reino, la búsqueda y el encontrar del reino. Y hoy veremos la negación y el rechazo del reino. Cómo el reino ha sido rechazado por años, cómo el reino ha sido negado, no se acepta el reino. Y una de las cosas que yo decía la semana pasada, que es muy normal, es que la gente no acepta el reino porque no lo entiende. Y la semana pasada quedó bien claro de que no sabemos qué es el reino. No sabemos. No sabemos ni qué es evangelismo, ni qué es evangelizar, ni qué es evangelio. Las palabras evangelismo, evangelizar se derivan de la palabra evangelio. Y si no sé qué es evangelio, ¿cómo sé que soy evangelizado o cómo sé que estoy en él? Entonces tenemos que comprender un poquito. Les sugiero que vayan a la enseñanza de la semana pasada, por lo menos a ustedes. El reino se ha acercado. Habla acerca, y tomo 5 minutos para explicarle esto. El reino se ha acercado. Habla de la búsqueda equivocada del hombre por llegar, subir y alcanzar un reino que está arriba. Pero es algo que está totalmente errado, ya que Jesús ha manifestado que el reino ha descendido y que el reino está en nosotros.
Entonces usted no tiene que ir a buscar el reino, no tiene que ser como los de la Torre de Babel en el libro de Génesis. Ellos andaban tratando de construir una torre para llegar al cielo, habitar ahí. Pero Jesús ahora nos dice, ustedes no tienen que estar tratando de lograr allá. Yo ya me acerqué en amor a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que aceptarme, reconocerme y llevar su vida a un nivel de madurez. Lo dije también en las primeras enseñanzas. Dije que una vida de madurez cristiana es cuando usted deja de ver a Jesús solo como su Señor, solo como su Salvador, su proveedor y su ayudador. Para muchos en la iglesia, Jesús es solo su Salvador, su proveedor y su ayudador. Después de ahí no pasan. Él es quien me ayuda, Él es quien me provee, Él es quien me guarda, Él es quien me cuida, y solo como un niño. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba, hablaba y juzgaba como niño. Ahora que soy grande, ya pienso, hablo y juzgo como grande. Nos gusta mucho la palabra Abba, ¿se acuerdan? La palabra Abba es una palabra maravillosa que encierra un montón de cosas, pero la palabra Abba traducida es papito. Papito o papito lindo, papito hermoso, es una expresión. Por eso yo te digo Abba, Padre, papito. Pero ese es un término que también se usa solo los niños. Usted no llega, digamos, usted tiene 30 años y su papá tiene 60 y usted no llega, Pito, todo rocón ahí, todo lleno de, con un vocerón, Pito. No, ¿verdad? ¿Cómo llega usted con su papá? ¿Cómo llega? Papá, papi, padre, papá. Sí, 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 hay una expresión, papá, usted no tiene 20,000 que me preste. Pero es una, ya, ¿por qué? Porque ahora usted ya maduró. Usted entiende que usted cuando era niño, usted llegaba y dice, papito, ¿qué pasó, hijo? Papito, me regala 10,000. Él no pide él no pide préstamos. El niñito no pide préstamos, ¿o sí? Regáleme, porque él es niño. Pero cuando usted tiene 30 años, 40 años, se va a reunir con su papá, usted no le dice regáleme. ¿Qué le dice? Pa, un toque quebrado, usted no tiene que me preste. Y yo le pago. Yo le pago cuando Cristo venga. Pero cuando Cristo venga, yo le pago, se lo prometo. No, cuando Cristo venga, porque ese día llegará. Pero estaremos en las nubes, dice, y ahí toda deuda será borrada. Entonces, yo le pago. Es una buena forma de decirle a alguien que usted le paga. Yo le pago en el día del Señor, yo se lo pago. Entonces, esa expresión es muy buena, se puede hacer en la oración, se puede hacer en un acto de amor hacia Dios, cuando usted está en su intimidad, usted puede decirle Abba, todo, pero no se puede quedar ahí. Usted tiene que madurar, tiene que llegar a un nivel donde usted se presenta delante de Dios como ese hijo maduro, como ese hijo que ha desarrollado y ha crecido, y entonces ya no solo lo ve como aquel niño que lo veía como proveedor, ayudador, guardador, cuidador, sanador, protector, no. Ya ahora usted dice, un ejemplo, un día de eso estaba hablando con mi hijo, José Pablo, y le decía, José, si yo llego a faltar, usted queda aquí. Usted cuida a esta familia, usted la saca adelante, usted se vuelve el hombre de esta casa. Es más, no espere a que yo falte, ya usted es el hombre de esta casa. Y tiene que ayudarme también. Ya mi hijo se gradúa de bachiller en estos días y ya va para la universidad y ya va a estudiar y tener la universidad al mismo tiempo. Contento porque ya superó a su padre. Entonces, un día le dije, me senté, nosotros tenemos los lunes reunión familiar, me siento con él y le digo, hijo, quiero negociar contigo unas cosas. Sí, vas a entrar a trabajar y vas a estudiar al mismo tiempo. Y esto es lo que quiero que suceda. El primer salario me vas a dar la mitad. No, espérese. El primer salario y también los demás salarios me vas a dar la mitad. No, pa, ¿por qué tanto? Hijo, pensemos que usted va a entrar a trabajar en una tiendita y le van a pagar 300,000 colones. La mitad me la da, 150,000, y a usted le quedan 150,000. Pero no es mucho.
hijo, ¿cuánto dinero tiene usted ahorita? Nada. ¿Y con cuánto vive? Y con 3,000 que usted me da diarios. Entonces, imagínense, si antes no vivía con nada, ahora con 150,000, usted es rico. Sí, es cierto. Solo para comprar tenis, para comprar ropa, me da 150,000, yo le doy agua, luz, comida, bebida. Antes se la daba gratis, pero ya usted no es niño. Antes se la daba gratis. Y mi hijo José Santiago así diciendo, ay, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar así. Ya le llegó, entonces tiene que trabajar. Ayer me dice, pa, usted no me presta 5,000. Ya habla de prestar. Ya no. ¿Y cómo me lo va a pagar? Ahorita no tengo. Pero recuerde que yo ya el próximo año trabajo. Entonces apúntemelo ahí y me lo va sumando. Buena técnica. Perfecto. Perfecto. De una vez, ya me debe 5,000. Un día eso me quemó un sartén que me costó carísimo el sartén también. Y me lo quemó, lo dejó prendido y la manteca y se quemó todo el teflón. Vale como 100 el sartén. Y le digo, otra cosa, ya aquí está apuntado el sartén. Si lo hubiera quemado a los 17 años, se la perdono. Pero como lo quemó recién cumpliendo los 18, ya usted es responsable de sus actos. Entonces ya me debe un sartén y 5,000. Entonces, a partir de ahora, y le dije, y este año para ti no hay regalos. Ya este año tú tienes que dar regalos. Así que el colegio sale en el 6 o 7 de diciembre y del 7 al 24 tiene que trabajar duro porque Antonella necesita regalos y Stacy necesita regalos. Dice, no, hombre, oiga lo que dijo. Eso es lo que quiero llegar. Dijo, qué pereza crecer. Ah, ¿sí no? Nadie quiere crecer. Y en el cristianismo es así. Nadie quiere crecer. Queremos seguir siendo niños. Pero la madurez de una vida cristiana es cuando yo dejo de ver a Dios como Señor, como Salvador, como proveedor, como ayudador, como mi guía, como mi escondite. Cuando yo dejo de ver a Jesús así y ahora lo empiezo a ver como mi rey, como mi Señor, como mi padre, como mi dueño, como mi jefe, yo ya maduré. Algunos dicen, ay, no voy a ir a la iglesia. De por sí mi Dios entiende, porque todavía lo ves como niño. Pero cuando usted le dice, Él es mi jefe, y al jefe no le gusta que falte. Vayan de su jefe y le dicen, jefe, hoy no voy a venir. Estoy cansadito. ¿Y qué le dice el jefe? ¿Qué le dice el jefe? Ay, Pito, agarre 3 días. Y yo le voy a pagar. ¿Sí cree que le dice así? No, porque él es su jefe. Su señor, su dueño, su amo, su rey. Vayan de su rey. A ver, entonces se dieron cuenta que hace poco el rey de España, el rey de Inglaterra, recién puesto como rey, uno de sus soldados o de sus gentes de confianza se desmayó. Seguro de tantas horas trabajando se desmayó en pleno acto ceremonial al rey. Y el rey se enojó. ¿Qué es ese ridículo que se me desmaya uno de mis principales ahí en pleno acto? Despedido. Y hay todo está un grupo levantándose. ¿Cómo lo van a despedir? Dice, despedido. Pero ¿cómo lo van a despedir? Así, despedido. Así. Ya. Porque yo soy el rey. Cuando ya usted empieza a ver a Jesús como Señor, como Rey, como amo, como dueño, y usted se empieza a ver como siervo, como esclavo, como súbdito, como colaborador, las cosas cambian. El problema es que cree que yo soy el hijo, la niña de sus ojos, y se quedó ahí y nunca maduró. ¿Cuántos van a madurar? ¿Vieron lo que decía el versículo, el video? Él es tu rey. ¿Lo conoces? Él es tu Señor. ¿Lo conoces? Él es el Salvador. ¿Lo conoces? Es decir, sí, Salvador sí lo conozco, pero se quedaron ahí. Lo conozco como Salvador, como ayudador, como el que sana, como el que cura, y como el Rey, y como el Señor, y como el dueño, y como el amo, y como el soberano. No, esa no. Bueno, ahí tenemos que llegar. La enseñanza del reino quiere llevarnos ahí.
quiere llevarnos a no solo ver a Dios como aquel que nos da. De hecho, ya muchos de ustedes deberían haber llegado a ese nivel, porque ¿cuántos de ustedes dejarían de seguir a Dios si no lo sana? Pensemos que alguno de ustedes está enfermo. Alguno de ustedes, yo no, pero alguno de ustedes. Pensemos no, que cualquiera de nosotros está enfermo y Dios no lo sana. No hablo de una gripe ni nada de eso, de un dolor de muela ni nada de eso. Hablo de una enfermedad. Y resulta que usted le pide a Dios que lo sane y Dios no lo sana. ¿Cuántos de ustedes dejarían de seguir a Dios por eso? Muevan la mano. Si en su mente hay un acto de ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios sana a otros y a mí no? Si usted de los que usted es niño todavía. Usted es niño. Porque yo voy a seguir a Dios, me sane o no. Pero antes, cuando yo era niño, tenía 1 o 2 años en la iglesia, yo sí esperaba que Él me sanara. ¿Y sabe qué hacía Él? ¿Sabe qué hacía Él cuando yo era niño? ¿Sabe qué hacía? Me sanaba. ¿Para qué? Para que creyera en Él. Pero como ya no soy niño, dice Dios, ya no, ya usted tiene que saber que yo soy su rey, que yo soy su Señor, y que te sane o no te sane, me tienes que adorar. ¿Aló? No veo muchos amén. ¿Quieren llegar ahí? ¿Qué tal si Dios no nos provee? No le provee trabajo, no le provee un negocio, no le provee dinero, no le provee nada. ¿Qué tal? ¿Lo sigue adorando? ¿Por qué lo va a seguir adorando? ¿Por qué? Porque Él es mi rey, ya no su proveedor. No me está proveyendo, no me importa, porque eso fue cuando era niño. Ahora ya no me importa que no sea mi proveedor. Él es mi rey. Punto. Y eso es lo que nos hace cambiar y nos hace pensar. ¿Cuántos tienen rey aquí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cuántos tienen rey? Les dé o no les dé, les van a seguir. Les ayude o no lo ayuden, lo van a seguir. Él será su rey siempre, siempre. Las cosas van bien, Él es su rey. Las cosas van mal, Él es. Dios lo sana, Él es. Si no lo sana, Él es. Si Dios les provee, Él es. Con lluvia, Él es. Sin lluvia, Él es. Con sol, Él es. Si no hay para comer en diciembre pavo, Él es su rey. Y si hay para comer porción de pollo, Él es su rey también. Eso es todo. Y ahí llegamos a la comprensión y a entender esto. Las sombras y la sustancia habla de aquello que se nos había mostrado durante toda la Biblia para que cuando llegara pudiéramos comprenderlo. Y esto era que aquella promesa que desde el Génesis se había dado a los hombres se había materializado en Cristo Jesús. Sombra a llegar a la sustancia. La invisibilidad hablaba de cómo el pueblo había sido instruido y educado por toda la Biblia y nunca pudo ver el reino. No lo vieron. Muéstranos al reino. Muéstranos, decía y decía. Aquí está, soy yo. Y no sabían esto. También la invisibilidad habla de la comprensión, de la poca comprensión que teníamos de que ahora las cosas habían cambiado. Las cosas habían cambiado, diga conmigo, habían cambiado de lugar y de naturaleza. ¿Por qué de lugar? Antes el reino de Dios, según Éxodo, el reino de Dios era físico. Ahí comenzó, lo vimos la semana pasada. Pero ahora el reino de Dios cambió de lugar. Ahora ya no es físico, ahora es espiritual. Y cambió de lugar porque antes estaba fuera de nosotros, pero ahora el reino, ¿dónde está? Marcos 1:15 dice, está en nosotros. Lucas 17:20. El reino cambió de lugar, ya no está fuera, ahora está dentro. El reino cambió también de sustancia. Eso es lo que tenemos que entender, que ya no es ahora natural. Ya no es el templo de Salomón, ya no son aquellos templos lindísimos que se observaban, sino que ahora el templo de Dios, ¿dónde estaba? Estaba internamente en el hombre. Y la búsqueda y el encontrar el reino es que verdaderamente el reino sí se trata de una búsqueda. ¿Cuál fue la orden de Jesús en Mateo 6:34? ¿Qué dice Mateo 6:34? Si es Mateo 6:34. Mateo 6:33, perdón. Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y no le quite esta otra parte porque la gente solo busca el reino.
No, dice, y su justicia. Es decir, busquen el reino y busquen vivir de acuerdo a ese reino. Eso es lo que significa justicia. Busque ajustarse a ese reino. El problema es que muchos de nosotros venimos a la iglesia, entramos al reino y buscamos vivir a nuestra conveniencia, con nuestras reglas, con nuestras leyes y de nuestra forma. Y así no se puede, hermano. Si usted tiene un rey, ¿se sujeta a qué? Hay una monarquía, la monarquía tiene una forma de legislar y tiene unas leyes que hay que cumplir, punto. Todos los países que están unidos a Inglaterra tienen su regla y no pueden cambiar. Entonces, usted no puede vivir en Canadá, que está ligado al reino de Inglaterra, como le da la gana. No, Inglaterra le dice a Canadá cómo vivir. Y aquí me piden visa a todo mundo, pero nosotros queremos que vengan. No, me piden visa. Y Canadá tiene que pedir visa. ¿Solo por qué? Porque el reino de Inglaterra les dijo que tiene que ser así. Entonces, usted no puede vivir solo aquí en la iglesia. Es el único lugar donde usted entra a un reino y usted pone las reglas. Solo aquí. Usted entra al reino, usted pone las leyes, pone las reglas y usted es el monarca, usted es el que dice cómo se hacen las cosas. Solo aquí. ¿Por qué? Porque nos quedamos en una niñez espiritual. Y entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto que es tan importante. Esta negación del reino. El reino lo hemos negado. El reino ha estado manifestado por años, pero nosotros lo hemos negado y lo hemos rechazado. Repasemos un poquito. Éxodo 19:5. Aquí es donde comenzó el reino. El reino no comenzó en Hechos 2. El reino es algo que estaba listo ya desde el inicio de la escritura. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis. Yo quiero hacer algo aquí de verdad. Precisamente en estos días se está celebrando el Año Nuevo Judío. Ellos celebran el Año Nuevo en el mes de septiembre, lo que se le conoce como el Rosh Hashanah. Y ellos celebran su Año Nuevo. Según los judíos, ellos están basando en este calendario y basándose en la escritura, ellos están en el año 5783. Nosotros estamos en el año 2022 después de Cristo, pero ellos no cuentan eso porque es una forma práctica de decir nosotros no creemos en Cristo. De hecho, para ellos el AC es la era común. Ellos no usan antes de Cristo, no, ese Cristo no es. Nosotros decimos 2022 después de Cristo, pero ellos no. Entonces, porque ellos no creyeron en ese Mesías. Ahora, los judíos, tienen claro todo esto del reino. Porque todas esas promesas que están ahí no son para nosotros. No son para nosotros. Todo lo que es el Antiguo Testamento en su grandísima mayoría era para Israel. Y usted no es Israel. Usted es gentil. Por ahí andan teorías y enseñanzas de que todos venimos de Israel. No es verdad. De hecho, Israel tenía una tarea, sí no la cumplió, pero Israel tenía una tarea. En el momento que Dios les dice, ahora, oiga lo que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si me escuchan a mí y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre ¿cuáles pueblos? Si solo existía Israel, ¿por qué dice sobre todos los pueblos? Es porque ahí habían más pueblos. Pero Israel era especial tesoro, era una nación protegida por Dios, pero habían demás pueblos. En el tiempo estaban los amorreos, los heteos, los jebuseos, los sirios, los persas y un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos pueblos. A estos pueblos se le conoce como gentes. La palabra gentil, ¿han oído?
nosotros somos israelitas o gentiles. Gentil se oye como algo despreciativo, pero gentil bíblicamente no es despreciativo. Gentil habla de gentes, gentes, etíopes, egipcios, africanos, orientales, son gentes. Porque judíos son judíos. Algunos están jodidos, pero no son judíos. Solo hay dos formas de ser judíos, se las doy. Solo dos formas. Si usted las tiene, usted es. Solo hay dos formas. Una, que su mamá sea judía. El judío no se dicta judío por el padre, se dicta judío por la madre. Es decir, que si usted tiene una mamá judía y usted nació en Uruguay, usted es judío aunque haya nacido en Uruguay. ¿Por qué? Porque nació de una madre judía y era un vientre que daría a luz un pueblo santo. Entonces, si su mamá es judía, usted es judío. ¿Alguien tiene mamá judía aquí? Yo tengo pero una jodida y bien jodida. Ok, entonces no, ya por ahí no. Y la segunda forma para ser judío es que usted se ofrezca para ser parte del pueblo. Que usted se ofrezca para ser parte del pueblo y querer practicar y asumir las responsabilidades que ellos también tienen. Un ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no sale solo el pueblo de Israel, sino que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar ancianos, niños, mujeres, nada de eso dice. Y además se vinieron otras gentes con ellos. No solo salieron judíos, en Egipto, ahí donde estaban cautivos los egipcios por 430, los israelitas por 430 años, ahí estuvieron cautivos. Aun cuando ellos salen, no salieron solos, se vinieron otros que estaban cautivos también ahí. Y dijeron, nos podemos ir con ustedes, vénganse, pero con una condición. ¿Cuál era? Que tenían que practicar y hacer las mismas cosas si ellos así les parecía. No estaban obligados, pero si ellos dijeron, sí queremos seguir al Dios, el cual los ha libertado a ustedes también. Entonces hubieron gentes que se acoplaron a la cultura israelí, a la cultura judía, y ellos practican todas esas cosas. Si usted puede ser judío, usted se puede hacer. Hay una diferencia entre ser y hacer judío. Usted se puede hacer. Usted ahorita se va aquí. Ahí por el frente el BAC San José, usted hay una sinagoga, usted se pone ahí y dice, necesito una reunión con un rabino y quiero hacerme judío. Y le van a decir, sí señor, el rabino más cercano le va a cobrar $36,000. ¿Cuándo lo hacemos? Dice, no, mejor sigo siendo cristiano. Hermano, porque usted para ir a una sinagoga hasta tiene que pagar para sentarse, hermano. Y si entre más adelante, más caro. Y si traen un rabino de Israel, ese vale más caro. Los judíos entienden, los judíos pagan por leer la Biblia, pagan, hacen fila. Ellos hacen fila porque es una honra tener la escritura en sus manos. Ellos pagan. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto para que me permitan a mí tocar, leer una porción del profeta Isaías? ¿Cuánto hay que pagar? Haga fila porque aquí hay gente que tiene ya como dentro de 6 años le toca a usted leerla. Está pago eso ya. Pagan, son privilegios. Ellos se honran cuando traen un rabino. A usted ni cuenta se da, pero cuando traen un rabino es como si trajeran un artista. Cierran calles, cierran ahí los motociclistas porque viene un hombre lleno de sabiduría de Israel que viene a enseñarles aquí. Y lo traen y eso está lleno, colapsado, y han pagado miles de dólares por una silla. ¿O cómo mantienen eso tan pulcro? ¿Alguien ha entrado ahí? Tienen que ir para que vean cómo se cuida una iglesia, para que vean cómo se mantiene un templo. Tienen que ir, eso es como ir a otro mundo. Todo brilla, todo eso es perfecto ahí. Todo mundo da, porque ellos dicen, eso es nuestro reino, eso simbólicamente para ellos es un pedacito del reino que le quitaron. Ellos sí creen en el reino, ellos sí saben que es un reino, ellos sí saben honrar a un rey. Ellos tuvieron una monarquía, ellos tuvieron a un Saúl que los destruyó, pero tuvieron un David que los levantó, que les mostró a un Dios, a un Salomón que les construyó un templo, a un Jeroboam que les dividió el reino. Ellos saben de eso.
Por eso ellos sí estaban esperando un reino. Usted y yo, ¿qué sabemos? Usted y yo lo que sabemos de Saprissa y la liga, eso es todo lo que sabemos. Y más de Saprissa. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Usted sabe algo del reino? No. ¿Cuándo se estableció? ¿Por qué se estableció? ¿Quién era el rey? ¿Cómo fue el reino? ¿Cómo fue el reinado? ¿Quién era el señor de ese reino? ¿Qué era el templo? ¿Qué significaba el templo? ¿Qué se hacía el templo? ¿Cómo se reunían en el templo? Nada de eso sabemos porque ni leemos la escritura. Entonces, como usted no lee la escritura, no tiene conocimiento del reino, y cuando le dicen reino no entiende nada. Está aquí como chiquito de sexto en la universidad. ¿Qué está hablando? Porque usted no era el reino. Ellos sí, porque ellos eran del reino. Usted era de otro reino. Usted era el reino de las tinieblas. Y ese reino no se necesita mucha comprensión ni mucha obediencia. Entonces, Éxodo capítulo 19, versículo 5, ahora vamos a leer el 6. ¿Se me ayudan por favor ahí? Gracias. Tenemos que tener claro, entonces, al ser judíos, al ser israelitas, ellos tienen claro de que ahora un rey. Entonces, aquí comienza el reinado. Y mandó Faraón aquel mismo día, perdón, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5. Vamos a leer el 5 y quiero seguir con el 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿A quién le dijo eso? A Israel. ¿Cuántas veces usted digo que alguien se para aquí en la tarima y dice, vosotros sois el especial tesoro de Dios? Y usted dice, amén. Mentiroso más grande. ¿Qué va a hacer usted el especial tesoro de Dios? Si nosotros éramos la gentes, la chusma que dijo doña Florinda. Sí, porque los judíos tenían algo que era malo también. ¿Qué era lo que tenía malo? Que ellos dijeron, es nuestro Dios, puro Kiko. Ellos tenían el espíritu de Kiko y la mamá doña Florinda. Entonces ellos dijeron, él es mi Dios. Este es mi Dios y no doy pesto. No te doy pesto. Y no le prestaban el Dios a nadie. Cuando Dios le dijo, vayan y enséñenle en el Dios que ustedes tienen a todas las gentes. ¿Sí o no que les digo eso? Vayan a los otros pueblos y enséñenle el Dios que ustedes tienen. Pero ellos no. No. Nuestro Dios es demasiado sagrado para que el desgraciado lo tenga. Ellos no lo prestaban a su Dios, no se lo enseñaban a nadie. Ese fue el gran error de Israel. Ese fue uno de los grandes errores. Pero Israel es la nación de Dios. Aquí todo tiene que ver con Israel, hermanos, por favor. Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel era la nación santa. Israel era la niña de los ojos. Israel fueron las promesas sobre ellos. Hay que orar por Israel. Hay que levantar nuestras manos por Israel. Que Israel un día tendrá de vuelta aquel reino que Dios le había prometido. Porque el pacto no lo hizo con nosotros. El pacto lo hizo con Israel. ¿Y dónde entramos nosotros? Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Usted va a entender un poquito de eso. ¿Cuántos son la niña de los ojos de Dios? Hasta usamos versículos, ¿se acuerda aquel que decía, yo les doy el poder para hacer las riquezas? Y de aquí nos predican eso. Y eso sí es verdad, es una promesa, pero ¿para quién? Para Israel. Porque usted, por más de que Dios le dé poder, no hace riquezas. En cambio ellos sí, porque es una promesa para ellos. Vamos a leer desde el verso 17, desde el verso 16, por favor, Polito, si me ayudas. Romanos 11, 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Aquí, ¿quién es importante? ¿Quién es importante? La raíz es el importante. ¿Quién es la raíz? Jesús es la raíz del árbol. Van a ver aquí. Y luego están hablando de las ramas. Vamos a ver las ramas.
La raíz y las ramas. Cristo, la raíz de Jacob. Vamos a ver. Y entonces dice, si la raíz es santa, también es la rama. Es decir, si lo que alimenta el árbol es santo, lo que está en el árbol es santo. Las ramas y fruto. Verso 17. Pues si alguno de las ramas fueren desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Un ejemplo, habían unas ramas que estaban agarradas a la raíz del olivo. ¿Quiénes eran esas ramas? Israel. Pero Juan 1:11 dice, a los suyos vino y suyos no le recibieron. Y entonces el Señor agarró las ramas y las botó. No, las arrancó y las puso ahí. Lo que dice, y ustedes siendo olivo silvestre, es decir, del olivo malo, fueron injertados en lugar de ellas y han sido hechos. Ustedes no eran, ustedes, digo ustedes porque yo sí soy jodido. No, nosotros no éramos el pueblo. No éramos. A nosotros nos injertaron. Gracias a Israel. Gracias a Israel. Y eso lo enseñamos al principio de que de la invisibilidad del reino. Fue Dios quien dice que cegó los ojos para que viendo no vean, oyendo no oigan y sabiendo no entiendan. Fue Dios el que cerró la mente de Israel para que lo rechazaran por amor a nosotros. Porque si Israel acepta a Cristo como el Mesías, como el Salvador, nosotros estaríamos cantando otra cosa. Pero gracias a que ellos, siendo las ramas puras, no quisieron recibir la savia, entonces Dios raja esas ramas, hace un injerto, nos hace participantes de la raíz y de la rica savia. Verso 18. Y dice, pero oiga lo que le dice a las ramas, dice, no te jactes contra las ramas. Nos dice a nosotros, no te jactes. Y si te jactas, sabed que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19. Vamos a ver. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Cuáles ramas? Israel. Desgajan Israel, que es las tribus de Judá, Benjamín y Leví, que fueron las tribus que quedaron. Las demás 10 tribus están esparcidas. Esas tribus tienen que regresar a Israel y cada vez más están regresando. Si usted se mete hoy a YouTube y pone todo lo que es las fiestas que están viviendo en esos días, usted va a ver el templo lleno, el muro de los lamentos lleno de judíos viniendo de todos lados a adorar a su Dios. Eso es impresionante, pero también eso es preocupante. Eso es que ya las ramas van a ser injertadas. Solo nos están dando tiempo a nosotros. Escuche lo que va a pasar. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es un tiempo que se tomó. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Cuál incredulidad? Juan 1:11. No creyeron. Pero tú por la fe por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nos está hablando a nosotros. Ustedes no se crean la mamá de Tarzán. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y usted qué es? Hay una diferencia. Está Israel, el pueblo de Dios, y la iglesia. Hay algo que se llama la teoría del reemplazo. Y el pueblo pentecostal y muchos cristianos carismáticos y muchos hablan de la teoría del reemplazo. ¿Cuál es la teoría del reemplazo? Que Dios, en su amor y infinita misericordia, quitó a Israel y dejó la iglesia. Y que ahora todos solo se van a salvar por medio de la iglesia. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Israel, diga conmigo, Israel es Israel. Es como cuando dice, papi es lo que le dice la liga Saprissa todo el tiempo.
Ah, pues. Entonces los israelitas se paran y le dicen a la iglesia: no, no, qué bueno que ustedes fueron injertados, qué bueno. Pero el pacto fue con nosotros, no con ustedes. Ustedes fue que por nosotros, por rebeldes y por rechazar el Mesías, se nos desgajó la rama y a ustedes fueron injertados ahí. Así que aprovechen, aprovechen a entrar a ese olivo verde. Entonces, no te ensoberbezcas, sino teme. Verso 21. Porque si Dios no perdonó, oiga esto, agarre, no se crean mucho, chiquititos. Porque si Dios no tuvo misericordia con aquellas ramas naturales, ustedes tampoco, con ustedes menos. O sea, sí, sí, me explico. O sea, si yo no tuve cuidado de mis hijos, menos ustedes que no son ni primos. Así. Entonces, porque Dios, si no perdonó a los ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, ¿de qué no lo va a perdonar? Del desprecio, del rechazo. Si ustedes me siguen despreciando, si vea, si Israel, que era mi hijo, mi esposa, mi amada, mi reina, mi todo, si Israel la desprecié y la quité, que ella era todo, ¿cuánto no voy a hacer con ustedes que son gentiles, que los estoy metiendo de a gratis? Entonces usted no se ensoberbezcas. Listo, verso 22, estamos llegando a las 11. Ya me anunciaron aquí, quedan 5 minutos. Bueno, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán perdón. Y aún ellos, vean esto, Dios no despreció a Israel. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados nuevamente. Israel va para allá. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto es, diga conmigo, esta cosa es con Israel. Y nosotros, como siempre, de colados nos salvamos. Claro, la iglesia, algo maravilloso. El cuerpo de Cristo, algo maravilloso. Todo. Es un plan divino. Al final, todo se unirá en él. Israel y la iglesia. La fórmula, no sabemos. Pero Cristo no desechó. Dios no desechó a Israel. Dice que lo va a volver a injertar. Para que vean cómo. ¿Cuándo? Verso 24. Lo va a volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Dios va a volver a injertar a Israel. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis su misterio. La iglesia es un misterio. Ahorita les voy a explicar eso. Ahorita. No ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, no se crean ustedes mucho. Ustedes se creen como los chiquitos mimados de Dios. Y no, nosotros somos los esclavos de Dios. Los siervos, los colaboradores. Por eso Pablo dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él dice así: yo soy un esclavo de Jesucristo. Dice: no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento ¿por qué endurecimiento en parte? Porque Israel dice: sí, Israel está endurecido, pero en parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, cuando Jesús vino, muchos sí creyeron en él. Pedro, ¿qué era? Andrés, Santiago, Jacobo, Mateo, Juan.
Nicodemo. José de Arimatea. ¿Quién le dijo? En la cruz. ¿Y qué van a hacer con el cuerpo? No hay dónde enterrarlo. Y José de Arimatea dijo: si yo soy hombre rico, démelo a mí, yo tengo un lugar para enterrar a ese hombre. Porque él creyó que era el Salvador. Entonces, en parte sí, no todos los judíos. De hecho, se están convirtiendo a Cristo. Miles de judíos, miles se están convirtiendo a Cristo. Pero también miles se están manteniendo ahí. Si usted oye hoy las noticias judías, ellos están esperando el reino. Ellos están esperando la reconstrucción del templo. Ellos están esperando el caudillo que los liberte de la guerra contra ellos. Ellos están esperando que de la diáspora, de las extensiones donde estén sus hermanos, regresen a su tierra natal. Y entonces, cuando eso pase, el reino sí se establecerá para ellos. Pero Jesús dijo en Lucas capítulo 17 verso: el reino no viene así ya. El reino viene de manera no visible. Y ya no va a estar afuera. Ahora el reino va a estar adentro. El templo ya no será un montón de piedras y oro. El templo será aquello que yo he construido con mis manos. Ustedes son el templo. Vosotros mismos, que aconteció que Israel endureció en parte hasta que haya entrado. Oiga, ¿hasta cuándo se acabará esto? Ustedes leen, vea, hermanos, ustedes leen esto, pero lo leen como está leyendo La Teja, como está leyendo TV y novelas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Este pasaje sería la vida o muerte suya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, pero no lo ignoren, búsquenlo. Allí está la revelación. El misterio fue revelado. Es un misterio, pero si es un misterio, no lo entiendo. Pues ahí está. Pablo dijo: a nosotros se nos fue revelado el misterio que es en Cristo Jesús. Se nos reveló el misterio, pero nadie quiere encontrarlo. ¿Cuál era el misterio? Que Cristo vino como rey de Israel. Israel lo rechaza. Dios se enoja, arranca una rama, injerta a los gentiles. Los gentiles aceptan, reconocen. Y ahora ellos están sirviendo como iglesia. Pero Dios tiene un pacto con Israel. Pero ¿hasta cuándo va a volver a restaurar ese pacto? ¿Cuándo? Dice: hasta que la plenitud de los gentiles entren. Es que usted es ese gentil que no quiere entrar. Porque puede estar aquí, pudo haber entrado aquí, pero este no es el reino. Usted es un gentil que no quiere entrar, quiere seguir portándose como le da la gana, quiere seguir viviendo como le da la gana, quiere seguir hablando como le da la gana, quiere seguir pensando como le da la gana. No ha entrado al reino, usted no ha entrado. Y dice el Señor: vea, yo me estoy aguardando para que entren más gentiles, para que entren toda la plenitud de ellos. Yo no quiero que ninguno se pierda. Con Israel no hay problema. Israel está endurecido, pero en el momento que Dios diga: Israel, corazón suave, Israel dice: wow, no habíamos visto, y se acabó. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Israel? ¿Quién endureció el corazón del hombre? Dios es el que endurece el corazón. ¿Quién tiene endurecido el corazón de los israelitas? Dios. ¿Para qué? Para que ellos endurecidos nos permitan entrar a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que así como Israel rechazó, también nosotros estamos rechazando el reino. También no queremos entrar. ¿Estás ahí? Ahí está el reino. Dice ese. Reino. Así están en el reino. Por eso el libro de Judas dice: fuérzalos a entrar. Fuérzalos, es decir, denles una patada para que entre, hermano. No, yo esto lo llevo al suave. Yo un día estos me meto. Estos. Dios es bueno y misericordioso. Ya leyó. Si a los que eran originales no les aguantó nada, con usted, hermano, ya tiene que sacarse de chip. Porque los que venían a predicarnos aquí nos decían: no, usted solo diga Señor Jesús y ya está allá con él. Dice: no invente. No invente, así no es. Si yo no soy su rey y su Señor, usted no es salvo. El que es salvo es el que está en el reino. Y si el reino no hay rey, no hay nada. Salomón trabajó 7 años construyendo el templo.
7 años construyendo el templo. Era una época que se le conocía como la época dorada, donde el oro era conocido como la plata era conocida como el hierro y el hierro era conocido como la piedra. Es decir, que había tanto oro que el oro era como nada. Eran toneladas de oro, 80 toneladas de oro. Se calcula que habían solo en los alrededores del templo. A ese templo se le metieron toneladas de oro, de plata y de bronce. Salomón tenía 80,000 cortadores de madera y de piedra, 70,000 cargadores y 3,600 supervisores. Solo imagínense, para un total de 153,000 empleados, hombres trabajando día y noche para la construcción de un templo. Y en 7 días, en 7 años, ese templo se erguió. El templo más impresionante jamás visto en la tierra. Nada se comparaba a ese templo. Era tan hermoso que los reyes de otros reinos tenían que venir a ver si era cierto. Y estas eran las expresiones. Una de ellas fue la reina de Saba y dijo: ni aún los esclavos en este reino se visten como el más grande en el reino mío. Imagínense esto. Los esclavos del reino del Salomón, los esclavos se vestían mejor que los reyes en la reina de Saba. Era tan grande ese reino. Era impresionante que todo mundo quedaba con la boca abierta. Imagínense esto. ¿Cuál es el edificio? Uno pasa aquí por el Estadio Nacional y ve un edificio así. Ve un edificio y no. Solo imagínense llegar y ver un edificio todo en oro cuando le daba el sol. Columnas de oro, candelabros de oro, todo de oro, jardines. Dice que cuando la reina estaba pasada, dice, los jardines eran impresionantes. 7 años, 153,000 personas. Así, los mismos que construyeron su casa. Un peón y un operario y ya. 153,000 expertos en cortar madera, cortar piedra, cortar oro. Formaban el templo. Ellos estaban impresionados con ese templo, pero Jesús dijo: ese templo no quedará piedra sobre piedra. Hay una promesa sobre eso. No quedará piedra sobre piedra. Mateo 24. Sino que vendrá la abominación desoladora y ese templo quedará en ruinas. Años 70 después de la muerte de Jesús, el emperador Tito destruye el templo e Israel se muere. Porque ellos sin templo no son nada. Pero Jesús dijo: yo soy el templo. Entren aquí, entren a este templo. El templo el cual yo me he preparado para ustedes y el cual ustedes están para mí también. Por eso nosotros esperamos esto. Déjenme darle por lo menos algunas veces en que el pueblo de Israel fue rechazado. Espero terminar en 5 minutos. Pero como todos los pastores mienten, tal vez sean 10. 1. 5 veces que el pueblo rechaza a Jesús. 5 veces. Una, en el anuncio de Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a decir: vengan, arrepentíos y bautícense porque el reino de los cielos está acercándose. Yo estoy preparando el camino. Y cuando vuelve a ver Juan el Bautista, ahí venía bajando la montaña Jesús, el pelillo. Ni sabemos si tenía pelo, ¿verdad? Pero Jesús venía bajando, punzo. Y Juan lo ve. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Ciertamente yo los bautizo en agua para perdón, para arrepentimiento, pero el que viene los va a bautizar en espíritu para perdón de pecados. A este seguid. De este es quien les hablaba. De este es quien les ha mencionado toda la escritura. Solo de él hablaba. Del cual yo no soy digno de desatar ni la correa de sus zapatos. A este seguid. Pregunta: ¿creen que el pueblo lo siguió? Ahí andaban detrás de Juan.
¿De quién era discípulo Andrés? Robar discípulos es bíblico. Jesús le robó los discípulos a Juan. ¿De quién eran discípulos ellos primero? Dice la Biblia, siendo ellos discípulos de Juan, cuando Juan dijo, pero ustedes son discípulos míos ahorita, pero cuando venga de aquel que les estoy hablando, ya a mí no me sigan, síganlo a él. Pero dice la Biblia que una vez que vino Jesús, todavía seguían siguiendo a Juan. Juan, aquí estamos. Y Juan dice, háganme un favor, háganme un favorcito. ¿Por qué no van y le preguntan si él es? Vea lo que a veces nos pasa. Eso es lo que se llama gente que cree que conoce a Jesús, pero no está seguro. Nosotros tenemos un Juan internamente, un Juan Bautista. ¿Quién fue el que dijo, él es Juan Bautista? ¿Quién fue el que dijo que no era digno de desatar el calzado de sus zapatos? Juan. ¿Quién fue el que dijo que él era el que del cual se estaba anunciando? ¿Quién fue el que dijo que él era el ungido? ¿Quién fue el que dijo que él bautizaría en espíritu? ¿Quién fue? Juan. Ya en la cárcel dice, ¿por qué no va a preguntar si es él? ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa a todos? Sí, yo creo en Dios, yo creo que Él es bueno, yo creo que... Y cuando está en momentos difíciles, ¿por qué no le pregunta si es Él? Ahí negaron a Jesús y no lo siguieron. Muchos querían seguir a otros, a los fariseos, al mismo Juan. Solo algunos cuantos empezaron a seguir a Jesús. Los discípulos como Andrés y Pedro dejaron de seguir a Juan y se fueron detrás de Jesús. Eso es impresionante. Pero el pueblo de Israel no siguieron a Jesús, no lo siguieron. Número 2, Mateo 12:22. ¿Se acuerdan? Mateo 12:22. Todo eso está en Mateo. Todo lo que vamos a ver ahorita a partir. Lo voy a dar rápidamente. Mateo 12:22. Entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, ¿de qué habló? Reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no prevalece. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Porque los fariseos tenían hijos que andaban echando fuera demonios, discípulos, y Jesús les dijo, si sus discípulos, sus hijos, sus súbditos andan echando demonios, ¿por quién los echan? Y los fariseos decían, qué torta. Porque ustedes dicen que yo por Belcebú. Entonces, si sus hijos echan, también es por Belcebú. Y ellos no podían decir eso. No, nuestros hijos sí, por el poder de Dios. Entonces, si sus hijos echan los demonios por el poder de Dios, yo también. Sin embargo, ellos dijeron, no, tú eres usado por Satanás. Y lo rechazaron una vez más. Y Jesús les dijo, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué no los hacen tus hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre no le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y Israel lleva siglo tras siglo condenado por esto. No le fue perdonado ese gesto, ese rechazo a Israel. Cuando Pilato sacó a Jesús en el patio, ¿se acuerdan eso? Ahí también lo negaron. Hey, pueblo, ciertamente no he hallado nada en este hombre, nada. No hay ninguna falta para cual yo lo pueda condenar. Crucifíquelo, crucifíquelo. Imagínate Jesús ahí diciendo,
¿Cuántos creen que fue un acto de verdad, increíblemente, pero desgarrador? Era el pueblo de Dios pidiendo que crucificaran al Mesías. ¿Cuántos creen que fue algo de verdad despreciable? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen eso? Es lo que usted hace todos los días. ¿Aló? Perdón. Es lo que hacemos todos los días. Salimos al patio y decimos, crucifíquenlo. Queremos a Barrabás. Pero ahí está Jesús. No, 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 no. Ese mátelo. A Barrabás. Eso es lo que hacemos todos los días cuando salimos a la calle a vivir una vida que no agrada al rey ni a su reino. Ahí despreciamos. Hablan de los judíos, judíos malos que despreciaron a Jesús. ¿Y usted? De los gentiles que no quieren entrar, de los gentiles que está despreciando. Sí, me estoy explicando. Es bien complejo. Yo trato, yo no sé. Yo es que estoy también como chachalaca y hablo un montón de cosas, pero yo espero en el Espíritu. Yo he orado para que en el Espíritu me entiendan. Si en mi boca no me entienden, que en el Espíritu me entiendan. Pero Pilato sale y les presenta a Jesús. ¿Sabe qué dijeron? No, 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 no. Denos a un ladrón y un revolucionario, un revoltoso. A ese queremos. Y Jesús lo despreció. ¿Y sabe qué hizo Pilatos? Trae agüita, por favor. Yo me lavo las manos de la sangre de este hombre, porque yo no he encontrado nada en él. Sin embargo, ustedes son los que lo rechazan. Sí, no importa. No importa, nosotros no lo queremos. ¿Que acaso él no es el rey de los judíos? Nosotros no tenemos rey. Nuestro rey es Herodes. Y a él es el único que adoramos. Imagínense Jesús diciendo, ¿cómo? Despreciable eso, ¿verdad? Es lo que hacemos todos los días. Es lo que hacemos todos los días. Cuando salimos a la calle a buscar a Herodes y despreciar a Jesús. Hechos capítulo 13, número 5. La quinta vez que despreciaron a Jesús. Con eso terminamos. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hay muchas, saqué algunas, pero hay muchas. Este pueblo es necio, de dura cerviz, igual que sus padres, me desechan, me desprecian. Hay muchas, pero trato de sacar esas que son más conocidas. Cuando despreciaron a Juan, cuando despreciaron a Jesús, ¿se acuerdan? Una de las formas que se muestra que el pueblo despreció a Jesús fue en el nacimiento de él. El nacimiento de Jesús estaba programado, estaba alistado, estaba listo. Una estrella lo anunciaría, el pueblo lo esperaría. ¿Y sabe qué? Cuando él llegó, no, dice la Biblia, no se halló lugar para él. Todo Jerusalén, todo Belén estaba lleno y él no tuvo lugar donde nacer. Él tuvo que ir a nacer en un pesebre. Él tuvo que nacer en medio de la inmundicia. Él tuvo que florecer en medio de la porquiza. Aberrante eso, despreciable, ¿no? Es lo que hacemos todos los días. Hay lugar para todo, menos para él. Usted es Belén, esta es la tierra de Belén. Él quiere vivir aquí, pero no encontró lugar para habitar. Él quiere nacer aquí, pero no hay casa para que le dé cabida a él. Él tuvo que buscarse un rincón, el más sucio de los rincones en su vida para entrar. Y usted lo tiene ahí viviendo entre ratas y burros y popó de caballo. Él está ahí tratando de sobrevivir. Y usted le dice, ahí se queda. Todos los días, eso es lo que hacemos. Rechazaron con Juan el Bautista. Lo rechazaron cuando nació en Belén. Herodes se enteró por medio de los magos de Oriente que había de nacer uno que era el Mesías. Y él dijo, si saben quién es, me lo dicen, por favor, para yo llevarle un regalito.
machete. Pero siendo los magos más inteligentes, descubrieron que él no quería darles un regalito, sino que quería matarlo. Entonces se fueron por otro lado. Entonces a Herodes, como le robaron la vuelta, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Calculó, si este niño nació entre la época que vinieron los magos, entonces fue entre este mes y 2 años. Entonces todos los que tengan 2 años van a morir. Porque el desprecio por Jesús siempre se ha dado. Los reyes de este mundo, ¿sabe quién desprecian? Los reyes de este mundo representan a Herodes, despreciando a Jesús desde su nacimiento, sacando a Cristo de las escuelas, de las casas, de las iglesias. Los escribas y fariseos blasfemaron contra él, y eso no se les perdonó hasta el día de hoy, siguen sufriendo eso. Cuando Pilato sacó al patio, también lo despreciaron. Y Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían para que perseverasen en la gracia de Dios. Al día siguiente, día de reposo, se juntó con casi toda, oiga esto, ¿cuánto se juntó? Casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de los escribas, los fariseos, los judíos. ¿Qué es esto? Pablo y Bernabé le siguen más gente que a nosotros. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo. ¿Y qué pasa al que blasfemaba? Blasfemar es atribuirle méritos a Satanás cuando son de Dios. Es una blasfemia. Es un rechazo. La palabra blasfemia también es rechazo. Cuando usted rechaza el evangelio, está blasfemando. No quiero saber nada de eso. Entonces, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis. ¿A quién estaba hablando? A los judíos. Pablo dice: miren judíos, ¿por qué se enojan? Si la palabra a quien llegó primero fue a ustedes. Ciertamente a ustedes tenía que llegar primero la palabra, pero ustedes la desecharon. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Como ustedes la rechazaron, ya nos tuvimos que ir a predicarle a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado, ¿quién? El Señor, diciendo: te he puesto para que seas luz a los gentiles. Diga conmigo: gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. A fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí lo rechazaron. ¿Vieron los judíos? Bravos porque andaban predicando el evangelio del reino a los gentiles. Dice: pero si a ustedes se les estaba predicando y ustedes lo rechazaron. Sin embargo, el Señor nos mandó a predicar y a llevar luz a los gentiles. A nosotros nos ha amanecido, nos ha llegado la luz. ¿A cuánto les ha llegado la luz? Entonces hay que vivir en esa luz. Apunte Mateo 20, Mateo 21, Mateo 21, 33, Mateo 22, Mateo 20, todo Mateo 20, Mateo 21, 33, Mateo 22, 1 al 13 y Gálatas capítulo 3, 27. Mateo 20. Quiero terminar aquí para no extenderme más. Pero esas son 6 parábolas donde Jesús demuestra que lo rechazaron. Una: había un hombre que preparó una cena para la boda y mandando a traer al novio, porque en Israel el homenajeado no es la novia, es el novio. La novia espera al novio. La novia es la que va por el novio. Solo aquí en la cultura occidental es donde
El novio es el que tiene que ir detrás de la novia. Pero en el cielo es la novia que espera al novio. Es la novia quien va. Y dice que a esa parábola me refiero. Hubo un banquete que se estaba preparado y el novio vino a la boda. Y los invitados a la boda no llegaron. Y el banquete estaba servido. La mesa estaba preparada. Y no llegaron los invitados del novio. Lo despreciaron. Entonces el Señor dijo, el padre del novio dijo, hagan algo a sus siervos, váyanse a las plazas, a la calle y traigan al que se encuentren ahí. Y siéntenos a la mesa, que ellos coman, porque estos me han despreciado. Y entonces esto que era para ellos, ahora es para ustedes. ¿Quiénes son esos ellos? ¿Y quiénes son estos ustedes? Nosotros. Éramos los cualquiera que andábamos en la calle, pero por su gracia y su misericordia, Él nos alcanzó. El reino es igual a un hombre que tenía un terreno. El padre lo cuidó, lo labró y lo puso y se lo dio a cargo a unos hombres. Esos hombres, siendo malvados, se apoderaron del terreno y no querían pagar. Entonces el Señor mandó a sus siervos a cobrarle y le dieron una paliza y lo mandaron con las manos vacías. Entonces el siervo dijo, ya sé qué voy a hacer. El Señor dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a enviar a mi hijo. Porque cuando lo reconozcan sabrán que Él es el heredero, y como es el heredero lo respetarán y le devolverán el terreno. Y ciertamente el hijo vino a ellos y le dijo, vengo por el terreno que es de mi padre. Y a ese hijo, ¿sabe qué le hicieron? Dice, lo mataron. Lo mataron. Y me lo devolvieron muerto. Ustedes lo han matado. Continuamente lo siguen matando. Terminemos con Gálatas 2:3. Pónganse sobre sus pies, yo se los leo. Tomamos 5 minutos para orar y nos regresamos a nuestros hogares meditando en que hemos despreciado el reino. El reino sí lo hemos despreciado. Él está ahí. Usted está jugando a la iglesita. Usted cree que esto es un vacilón. Usted pone un piecito y se moja un poquito nada más. Pero esto no es así. Esto es de cabeza en el reino. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, puesto que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, diga conmigo, bautizados en Cristo. ¿Qué es ser bautizado en Cristo? Bautizado significa sumergir, significa empapar, significa teñir. Pero dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo. Si hay fe en Cristo Jesús, somos hijos de Él. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Él estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una promesa. Romanos 1:1. El evangelio es la promesa que Dios le había dado a los padres. Entonces dice, si ahora sois hijos de Dios, estáis seguros. Linaje de Abraham son según la promesa. ¿Por qué? Porque ahora a nosotros nos hace entrar al reino Jesús. Pero es cuando Él sea nuestro Señor. Solo eso. A este nivel hay que llegar. Romanos 19. Si confesares que Jesús serás, si no es Señor, no hay salvación.
La próxima semana veremos reino, rey y reinado. ¿Cómo se usa esto? Reino, rey y reinado. Porque usted puede tener un rey, pero no vive en el reino y no es reinado por él. Porque yo no dudo que usted no tenga a Jesús como su rey, pero tienes que llevar a que su reino viva más. Y terminaremos con un título que dice: ¿cómo disfrutar el reino? Ahí termina esto. Disfrutemos el reino. No se pierdan las últimas 2 semanas. Lleve sus manos a su corazón, por favor. Él es el rey de los judíos.